En la ciudad rural de Baraboo, en Wisconsin, después de la celebración del 4 de julio, Christian Steiner, de 14 años, se va a dormir temprano. Son aproximadamente las 10 de la noche y su padre decide tomarse un minuto de su tiempo para ver a su hijo. En medio de la oscuridad, cree ver que el niño está durmiendo y decide no molestar. El agotamiento se apodera de su cuerpo y sabe que ya es hora de ir a dormir. Pasa la noche y Chris ya no está en casa. Sus padres, angustiados, hacen lo que cualquier padre haría: contactar a la policía y reportar que su hijo está desaparecido. El pensamiento de los padres intenta anestesiar la preocupación y construyen la idea de que quizá Chris había escapado de casa, ya que era una fecha importante y probablemente él quería estar con sus amigos. Pero la idea rápidamente se esfumó al percatarse de que el garaje, que usualmente mantenían cerrado, ahora estaba inusualmente abierto. La anomalía en el garaje llevó a la policía a investigar el lugar. Un detective fue a la casa de los Steiner y en cuestión de minutos empezó a encontrar pistas macabras que desalentaron la teoría de los padres. El terror había llegado a la casa Steiner. Lo primero que vio el detective fue que el velo que cubría la ventana de Chris había sido rasgado y en el suelo, tanto fuera como dentro de la casa, estaban las huellas de un enorme zapato impresas sobre el barro y el suelo del garaje. Pero sin más hallazgos, las horas de investigación se convirtieron en eternas jornadas de violencia psicológica, hasta que la policía logró su más sombrío hallazgo el 10 de julio. En el agua, la policía encontró un cuerpo flotando en un avanzado estado de descomposición. Sin embargo, ellos estaban intentando determinar la causa de muerte de aquel cuerpo. Se intentó con rigurosidad descartar la causa de ahogo, pero el intento no dio fruto. Así que se vieron obligados a asumir que no se podía determinar la causa de muerte en ese momento. La comunidad de Baraboo entró en estado de pánico y orilló al cuerpo policial a hacer una investigación más profunda, ya que las pistas iniciales estaban apuntando a un caso de secuestro. Un año había pasado. Ahora estamos en el 14 de julio de 1995. Un chico de 13 años llamado Tad Phillips y sus padres recién se mudaban a la ciudad de Baraboo, en Wisconsin, lugar que cambió la vida para la familia. Los Phillips llevaban tan solo 2 semanas de su mudanza para cuando todo ocurrió. Los días eran extenuantes. Acomodar sus pertenencias en la nueva casa era una tarea que les tomaría varios días. Las habitaciones aún no estaban organizadas y la familia recién se estaba acomodando en el que sería su nuevo hogar. Quizá fue el desorden, ya que las habitaciones no estaban organizadas, lo que hizo que los padres fuesen laxos con los horarios del niño. Una noche, la familia está compartiendo frente a la televisión mientras ven una película. El cansancio se apodera de los padres, que ya deciden ir a acostarse, pero Tad, como muchos niños de su edad, rebosa de energía y pide a sus padres permiso para quedarse y terminar de ver la película de terror. 2 horas pasaron y Tad se había quedado dormido. Para el niño, no era raro que cuando esto sucedía sus padres lo cargaran en la noche para llevarlo a su cuarto. Y así fue. El niño fue recogido a medianoche, pero el problema es que en esta ocasión no era ni su padre ni su madre. El niño estaba tan adormecido que no se fijó quién lo tomó entre sus brazos. Y fue el frío de la noche y una extraña voz las que terminaron por despertarlo. Para su sorpresa, se percató de que su padre no era quien lo estaba cargando y que ya no estaba dentro de su hogar. Una misteriosa silueta lo estaba llevando hacia un incierto destino, a través de la fría carretera. Tad intenta observar al hombre, pero en el campo no hay luz y no logra distinguirlo. El hombre le pregunta: «Niño, ¿puedes correr?», y lo baja
baja al suelo. Los pies desnudos de Tad tocan el asfalto desconcertado. El niño no sabe si se trata de un sueño o si es un amigo de su padre que necesita ayuda. Según Tad, el hombre mencionó tener un problema con su auto. El niño seguía al hombre sin entender de qué se trataba todo esto. Y fue al cruzar la colina que llegaron a una casa en ruinas. Al entrar en aquella posilga, es gracias a la luz que Tad, aún desconcertado, se percata de quien le acompañó no era un hombre, se trataba de un adolescente. Su nombre era Joseph Clark, un joven que era un par de años mayor que él, pero Tad era consciente de que el muchacho, aunque no es viejo, le supera en estatura y peso, así que decide escanear rápidamente con su vista todos los detalles de la casa, mientras el joven mantiene una conversación mostrándose como su amigo, hablándole de béisbol y fútbol, que eran gustos compartidos entre Tad y Clark. La desastrosa casa es la vivienda del adolescente y su familia, pero al parecer ellos han salido de viaje dejando al muchacho solo en el hogar. Tad sigue las instrucciones del joven para que éste no se sienta amenazado. De hecho, Tad le sigue al segundo piso de la casa y como un depredador organizado, el adolescente va verificando su lista interna para determinar que su plan está siendo un éxito total. Ya estando arriba, el joven le dice a Tad que pronto llegarán muchas personas que él conoce, dándole nombres propios y sembrando de esta manera una confianza ciega en su víctima. El pequeño Tad se queda en la cama de su acompañante, totalmente distraído por los cromos de béisbol que el adolescente le había mostrado. Y es tanta la falta de atención del niño que no se percató de que el joven se había levantado de la cama y ahora él estaba mirándolo. Y fue en un rápido movimiento que el ambiente construido fue perturbado. El adolescente tomó la pierna de Tad y con mucha fuerza torció el tobillo del niño hasta romperlo. Después atacó su segundo tobillo. Tad, sin poder reaccionar, gritó con todas sus fuerzas. El dolor del niño se disparó por las nubes, mientras que Clark, como un animal disuadido, se levantó de la cama y se llevó las manos al rostro como si se hubiese arrepentido. Actuaba como si lo lamentara. Oportunidad que Tad toma para huir con las piernas rotas. Alimentado por la adrenalina y el miedo, emprende su escape. Tad logra llegar a la cocina, pero su captor lo toma por la espalda, lo tira al suelo, coge su pierna y esta vez la dobla por encima de la cabeza del niño hasta lograr romper el fémur. No obstante, fue tanto el miedo y la adrenalina del niño que lograron anestesiar el dolor. El niño pronto comprendió el mensaje. Si no planificaba bien su fuga, perdería la vida. Tad cambió su conciencia y entró en el terreno de la supervivencia. Su captor detuvo su tortura, pues el cansancio de la madrugada lo obligó a dormir. Estaba agotado. Levantó al niño y lo tiró sobre un sofá diciéndole que durmiera. Para Tad el dolor era monstruoso y sabía que en ese estado la idea de dormir era ilógica, por lo que intentaba buscar algo en la habitación, un arma con la que poder golpear a Clark o apuñalarlo de ser necesario. Pero la esperanza no se había ido. La ingenuidad de Tad le hacía pensar que su raptor lo dejaría ir al amanecer, hecho que nunca sucedió. Con la llegada del amanecer, Tad puede ver mejor lo que le rodea gracias a la luz del sol. El adolescente duerme en un sofá cercano y todo lo que el niño ve a su alrededor es basura y ropa sucia. El calor en la habitación se hace sofocante. Las puertas y ventanas estaban todas cerradas. Por un instante el niño empezó a construir la ilusión de que su familia vendría a salvarlo, que su padre golpearía la puerta y su sufrimiento acabaría. Todas las ideas que rondaban la cabeza del niño correspondían a diferentes formas de cómo salir de ese infierno.
Para los padres un día más había empezado. Su madre Connie Phillips se levantó a las 4 de la mañana y vio que la luz en la cocina se quedó toda la noche encendida. Eso llamó su atención y enseguida buscó a su hijo en el sofá de la sala. No lo encontró. Se fue a mirar a las recámaras y tampoco el niño estaba allí. La mujer se consternó al ver que el niño no aparecía por ninguna parte. Así que apoyada por su esposo, Donald Phillips, van en su búsqueda. Toman el coche, van al río que solían acampar, buscan al niño sin encontrar una pista que los guíe. Buscan en la feria de la ciudad y en diferentes lugares de Baraboo, sin dar con algún indicio que le ayude a enfocar su búsqueda. Paradójicamente, su hijo se encontraba a menos de 800 metros de su hogar. De vuelta a la casa del horror con los 2 tobillos rotos y el fémur triturado, Tad no pudo dormir en toda la noche. La adrenalina se había desvanecido y el dolor había aparecido, y para su desgracia su torturador se ha levantado, quien sin perder ni un solo segundo retoma la macabra tortura donde la había dejado. Tad instintivamente intenta luchar por salvar su vida, mientras el adolescente le repite al niño que no se resista. Tad insiste en preguntar por qué me haces esto, a lo que finalmente su secuestrador se da la vuelta para contestarle y le confiesa que disfruta mucho el sonido que hacen los huesos al romperse. Probablemente a él le fascinaba poder tener control sobre un ser humano. Dañar y manipular a Tad le generaba una extraña sensación de placer. Con cada fractura, el joven rompía los vasos sanguíneos y bombeaba más sangre hacia las piernas de Tad, como si de un muñeco de caucho se tratase. El depredador atacó en múltiples ocasiones los tobillos del niño una y otra vez. El joven iba dando vueltas a los quebrados tobillos. Joseph Clark cae en un oscuro trance que solo los peores asesinos pueden conocer, y mientras está triturando los huesos de su víctima, este se queda en un profundo silencio. Tad, en un intento desesperado por liberarse, golpea la espalda de su torturador, quien en respuesta al golpe se da la vuelta, pone un cojín sobre la cara de Tad y suelta una atroz sentencia. Advierte al niño que si no deja de oponer resistencia, le partiría la espalda o el cuello. Tad contempla sus posibilidades y sabe que debe escapar o morir, así que decide dejar de pelear y calla su dolor ahogando sus gritos con el cojín. Han pasado 12 horas de tortura y es a las 2 de la tarde que Tad intenta desviar la atención de su depredador. Su plan es sencillo: intenta entablar conversación con él y busca desesperadamente hacerse amigo de Clark para frenar un poco la tortura. El niño pregunta varias cosas y lanza una pregunta que sembraría aún más las inquietudes. Tad le preguntó a Clark si ya había torturado a alguien más en el pasado, a lo que el monstruo le contesta: sí, a Chris Steiner. Una semana después de la desaparición de Chris Steiner, los padres del niño decidieron investigar por ellos mismos y se encargaron de preguntar a cada persona que podían si sabían algo. Y fue en aquella investigación que un nombre seguía apareciendo una y otra vez. Se trataba de Joseph Clark, un adolescente abusivo que hostigaba a los niños y le gustaba meterse en problemas. Pero esto eran solo rumores, no había evidencia contundente que vinculara a ese adolescente con la investigación, y la madre de Clark le cubrió declarando que la noche que Chris desapareció, su hijo estaba en casa, y sin titubear añadió que si hubiese salido, ella sería la primera en enterarse. La frustración agobió la investigación. El callejón parecía no tener salida, las pistas estaban agotadas y no había nueva información. El caso se enfrió con el pasar del tiempo. Todd recuerda con claridad el nombre de Christian Steiner, pero sabe también que Clark mencionó otro nombre que no puede recordar. El monstruo no ocultaba nada porque pensaba que Todd no viviría para compartir la información de sus crímenes. El tiempo se agota,
Los padres de Joseph podrían regresar en cualquier momento y deberá decidir si deja escapar o asesina a Tad. Joseph se dirige a la cocina a hablar por teléfono con su novia, y es gracias a esto que Tad toma una nota mental e identifica que en la casa hay un teléfono que debería usar si quería huir. La espiral de torturas no cesa. Joseph sigue yendo casi 10 veces por día a romper las piernas de Tad. Quería pulverizar los huesos y era su poca empatía lo que no le hacía conectar con el dolor de su víctima. Algo extraño que quisiera destacar del depredador era una obsesión que tenía con los calcetines. Toda la casa podía verse mal, podía parecer un basurero, pero tenía un mueble en el que había más de 300 pares de medias totalmente limpios. Las medias eran una obsesión infantil de Joseph. Sacaba un par cada tanto y se las ponía a Tad. Su tarea era alinear perfectamente cada línea de la media en el pie destrozado. El talón debía ir perfectamente puesto y después de hacer su ritual, volvía a su monstruosa tortura. Muchas horas pasaron. Tad intentaba empatizar y establecer alguna relación con su captor. Él pretendía, con emotividad, intentar desarmar la crueldad de la bestia. El niño hablaba sobre su familia y el dolor que podrían sentir si se enteraban de que él moría. El niño suplicaba que lo dejara irse, prometiendo que diría alguna excusa para inventar que nadie sospechara de Joseph. Pero su secuestrador había ingresado en un plano más corrupto de crueldad. Piensa en las posibilidades y cómo un depredador jugando con su presa solo se burla de las esperanzas del niño. Tad le pide el teléfono para poder calmar a su familia y el adolescente accede. Se lo lleva hasta el cuarto, pero lógicamente este no tenía señal. Era un engaño de Joseph que solo demostraba el nuevo grado de perversión que había logrado. Y al final, el monstruo le revela que debía ir a una cita con su novia y recomienda a Tad no intentar nada estúpido. Antes de marcharse, trituró un poco más las piernas de Tad, le dio patadas y salió sobre ellas para imponer control. El pequeño destruido espera pacientemente escuchar el sonido de la puerta y posterior a eso, el sonido de la cerradura. Sabía que en el mejor de los casos tendría esa noche para intentar escapar. Entonces, sintiendo el dolor más agudo hasta el momento, baja de la cama y le hace frente al dolor de la mejor forma. Se arrastra a las escaleras y reconoce que bajar será inyectarse una dosis mucho más intensa de dolor, pero es su coraje e instinto de supervivencia el que le empuja a continuar, y con sus piernas pulverizadas se arrastra al borde de las escaleras. Toma una bocanada de aire, piensa un poco y motivado, se lanza rodando por las escaleras. Al tocar la primera planta de la casa, pierde el conocimiento por un minuto. Se despierta del trauma y se arrastra hacia la cocina, pero en el proceso se desmaya. Se levanta, se arrastra un par de metros y se desmaya en varias ocasiones. Su valentía es desmedida, luchó contra su dolor para buscar una oportunidad y fue a pocos metros de conquistar su plan de escape que escucha a su raptor llegar con su novia. Ellos están en la habitación siguiente. Tad piensa en gritar, pero decide guardar silencio, pues la duda lo asalta, y es que quizá la novia de Joseph termine por ayudar a su pareja a controlar la situación. De este modo, Tad se queda allí, tirado en la oscuridad esperando lo inevitable. Solo pasaron 10 segundos y Joseph lo encuentra tirado. En un principio queda impresionado y enseguida lo toma de las piernas con ira. Lo arrastra hasta el segundo piso, en donde se desquita de Tad por su intento de escape. Le tuerce los tobillos, salta sobre sus piernas y Tad lo único que puede ver es que su rodilla ya ha dado completamente la vuelta. Sus rodillas ahora miran en dirección a su espalda. Absorto en la tortura, Joseph se limita a infligir la mayor cantidad de daño posible a Tad. Ya han pasado más de 37 horas de tortura. El día entero se va en la venganza aplicada. Cae la noche y Joseph toma medidas más severas para que Tad no escape. Gruñe mientras ataca las piernas y con salvajismo fractura en pequeñas partes los huesos de Tad. El niño es más inteligente que Joseph y sabe que su cuerpo es ahora un instrumento para lograr escapar. Juega con su raptor diciéndole que ha escuchado algo, lo que obliga a Joseph a
ir a la ventana y esto le da un breve respiro a su cerebro. Eran esas pequeñas pausas de la tortura las que daban un descanso corto pero necesario a su violentado cuerpo. Y es después de 40 horas de tortura que Joseph toma el cuerpo de Tad, lo arrastra hasta un armario y se va otra noche fuera. Encierra al niño para evitar el suceso de la noche anterior. Tad está sofocado entre el calor del armario, el dolor y el aroma a suciedad, pero aún no se da por vencido. Su mente indomable sigue buscando la supervivencia, así que Tad intenta romper la puerta con un termo que encontró en medio del oscuro armario. Golpea con toda su fuerza la puerta, pero no logra hacerlo. Se detiene cansado y ve en la penumbra una vieja guitarra eléctrica que no duda en usar para tumbar la puerta. La fuerza de Tad y el peso del instrumento logran exitosamente romper la puerta. Si no logra escapar, sabe que será su fin. Joseph no estará feliz con lo que él acaba de hacer y una hemorragia interna está consumiendo su vida. Con la poca energía que le queda, repite la escena. Se acerca a las escaleras, se deja rodar y pierde la conciencia. Mira sus piernas y las ve tan hinchadas, moradas y desfiguradas que entiende que no tiene mucho tiempo. La desesperación por evitar otra serie de torturas y sus escasas posibilidades de tener otra ventana de tiempo como esta son las que lo empujan a continuar. Así que arrastrándose con sus brazos, logra llegar a la cocina y ve el cable de teléfono colgando en la pared. Lo toma y empieza a tirar de él, consiguiendo descolgar el teléfono, y por fortuna el teclado está en la bocina y no en la base. Tad extenuado llama al 123 y es localizado por la policía. La policía llega a la escena del crimen y no pueden dejar de sentir un aura de perversión en el ambiente. El detective a cargo ha recibido ese mismo día la denuncia de desaparición del niño que está a punto de rescatar, así que el cuerpo de policía de Baraboo asiste al domicilio en el que el niño realizó la llamada. Entra en la casa y allí lo encuentran. Tad está tirado en la cocina, casi inconsciente pero tranquilo. Sus piernas son negras y la escena despierta admiración por los agentes, pues con solo verlo se hace evidente que Tad es un niño valiente e implacable. En la casa de los Phillips, los padres de Tad oyen las sirenas en la noche y con un buen presentimiento en el corazón esperan un par de minutos hasta que reciben el tan anhelado llamado de la policía y por fin oyen la buena noticia. Tienen a Tad. Sin perder más tiempo, toman el auto y van al hospital por su hijo para acompañarlo en la operación de sus destrozadas piernas. La policía encuentra a Joseph Clark en una fiesta y lo detienen. El 12 de septiembre de 1996 que Joseph Clark fue juzgado por el intento de asesinato a Tad Phillips. El adolescente confiesa haber secuestrado a Tad, pero alega no recordar ninguna tortura. La audiencia no le cree. Se le declara culpable y se le da una sentencia de 100 años en prisión, y un año más tarde, en 1997, se le declara culpable por la muerte de Chris Steiner. Por esta víctima se le dio la sentencia de cadena perpetua, y sobre la tercera víctima no se supo nada más. Un dato curioso es que en la casa de Clark se encontró una agenda en la que había 3 listas con nombres de residentes de Baraboo. Una de ellas recibía el nombre de Conocer, otra se llamaba Puede Esperar y la última Cosas de Piernas. Es un hecho que Clark ya tuviese futuras víctimas identificadas.
Christie conoció a Jason Sheets desde muy joven, vivían a tan solo 15 minutos de distancia el uno del otro en barrios cercanos de Alabama, en Estados Unidos. Posteriormente, asistían a la misma escuela secundaria, donde se enamoraron profundamente y empezaron una relación afectiva que iría más allá de la secundaria. La pareja joven parecía destinada a estar juntos. Eran compatibles en varios gustos y actividades, frecuentaban lugares en común, se entendían bien, por lo que empezaron a salir como novios y a fantasear con el futuro, pensando en una vida para compartir juntos, visualizándose en una casa grande, con algunos hijos y siendo felices. Entonces se casaron y marcaron el comienzo de un siguiente capítulo en sus vidas, una etapa lejos del pizarrón y los pupitres, una vida como esposos y una familia ejemplar. Formaron su familia mudándose a la ciudad de Houston, en Texas, conviviendo con sus 2 hijas en común, Madison y Taylor Sheets, con una diferencia de 5 años entre las dos, siendo Taylor la hermana mayor. Christie Sheets era usuaria frecuente de redes sociales, mostrándose muy activa a la hora de subir fotos con sus hijas y su familia disfrutando de paseos y de comida deliciosa, capturando todos los momentos en fotografías. Incluso cuando había problemas familiares o discusiones, las redes se encargaban de limpiar las asperezas y mostrar una clásica familia feliz americana, hogareña y afectuosa. Los años pasaron y las niñas fueron creciendo. Madison Sheets, la niña menor de la familia, estudiaba en la secundaria, faltando solo un año para su graduación. También cuidaba a niños a tiempo parcial para ganar su propio dinero y comprarse sus cosas, mostrándose muy emprendedora y sagaz, pues esto no interfiere en lo absoluto con sus estudios, manteniendo buenas calificaciones y un promedio decente. Taylor Sheets, la hermana mayor, era profesora de tiempo completo en una guardería, fascinada por la pedagogía infantil y el trabajo con los niños. A pesar de ser una adulta y tener su propia vida, permanecía mucho con sus padres, a quienes amaba de sobremanera. Sale con un chico que conoció hace más de un año, Christie Sheets, madre de las niñas. Soñaba con un día ser artista, siendo una mujer creativa y simpática. Era hogareña y una madre amorosa, así la describían sus vecinos y familiares. Jason Sheets, esposo de Christie, era un marido cariñoso y respetuoso, un devoto cristiano y un padre responsable. En el año 2012 empezaría la tragedia. Una serie de eventos desafortunados llevarían a la demencia a la pobre Christie Sheets, víctima de su propio duelo. Su abuelo de crianza había muerto por causas naturales. Sin embargo, representaba demasiado para Christie, pues fue el hombre que la cuidó desde pequeña y la escuchó siempre, siendo para ella un ejemplo de vida, un ídolo entre muchos hombres, una figura heroica de gran influencia para su vida. Y sentía que sin él quedaba absolutamente sola en el mundo, incluso si habían personas apoyándola. Tras la defunción del hombre anciano, Christie Sheets entró en una profunda depresión, exasperada porque nadie comprendía su dolor ni lo significativo que fue para ella su abuelo. Se lastimaba mucho cuando recordaba que no pudo decirle todo lo que sentía cuando estaba vivo, y entendió que la vida es fugaz cuando no la aprovechas. La tragedia no la abandonó. Meses después, la muerte golpeó a las puertas de la casa de su propia madre, quien murió al poco tiempo después que su abuelo. Otra pérdida dura para ella, su madre, quien era también su mejor amiga, su confidente de toda la vida, había dejado el mundo como su abuelo, lo que potenció sus tristezas y preocupaciones, aumentando el cuadro de depresión que ya padecía.
Pero en esta ocasión, cuando su madre se fue de este mundo, la mujer sintió que también se fue una parte suya para siempre. La actitud hogareña, simpática y amorosa que alguna vez tuvo como madre, se empezó a desvanecer con el tiempo. Su forma de vestir se notó andrajosa y desalineada, preocupándose menos por las cosas en su entorno, desinteresada de su matrimonio y de sus hijas cada día más independientes. La espiral de malos pensamientos y crisis nerviosas se fue haciendo más y más profunda. Luego de 4 años, Christy Sheets se volvió irreconocible para los suyos. Había bajado de peso considerablemente, siempre con poco apetito y una actitud repelente a la comida. Tenía estados donde miraba al vacío por horas, sumergida en sus ideas y recuerdos. Trató de poner un punto final a su vida en 3 ocasiones diferentes. Sus familiares, preocupados por ella, al ver que seguía sufriendo, deciden internarla y llevarla a tratamiento clínico. Pero todo resulta inútil, porque no presenta mejoras ni intenciones de cambio. Su dolor está presente todo el tiempo, quemando profundamente su cabeza. La experiencia de ver a la muerte cara a cara, de ser testigo de cómo se lleva a nuestros seres más queridos, incluso puede ser algo traumático para algunas personas. Depende de los vínculos y relaciones que hayamos forjado con el otro. Dicen que el tiempo todo lo cura, pero esta vez no consiguió el remedio para sanar a Christy Sheets. En junio del 2016, Jason y Christy se separarían definitivamente. La convivencia se había vuelto insoportable entre los dos. Era imposible llegar a la calma en su propio hogar, siendo Christy indiferente y grosera con él, en una actitud despreocupada que fue creciendo con el pasar de los días. Las discusiones eran constantes e incluso a veces se tornaban violentas. La falta de afecto había destruido el matrimonio. Christy salió y entró 3 veces de diferentes clínicas de salud mental. Fue mantenida en constante vigilancia por sus intentos de acabar con sus respiros, pero conoció la bebida y se sumergió en sus placeres hasta el alcoholismo, lo que, mezclado con sus fármacos recetados por psiquiatras, empeorarían su percepción de las cosas y su conexión con la realidad. Además, se sentía cada vez más sola y abandonada, lejos de quien fue su marido, de sus hijas mayores de edad, con sus novios y sus amigos, lejos de sus seres queridos que están en la otra vida, lejos de los días felices del pasado. El 24 de junio del 2016, Taylor Sheets visitaría a sus padres. Platicarían sobre la vida y buenas noticias para compartir, pero la actitud de Christy, su madre, amargaría la disposición de su hija, quien le llevaba el mensaje de su próxima boda. Había conocido a un hombre del que se había enamorado y este le habría propuesto casarse con él. La noticia no simpatizó para nada a la dolorida madre, quien discutió con Taylor hasta amenazarla. Le prohibió rotundamente verse con su hombre como si tuviera todavía 15 años. Taylor, quien ya era una mujer profesional con la mayoría de edad e independiente, se molestó con su madre y quiso marcharse inmediatamente de la casa. Luego intervino Jason, su padre, quien también estaba presente. Jason se puso de parte de su hija, defendiéndola y felicitándola por su boda, gesto que incomodó mucho más a Christy, quien, colérica, lanzó una profunda mirada de odio a sus familiares y les declaró un castigo ejemplar en el futuro. Jason insistió en que no podía castigar a su hija, quien era mayor de edad. Sin embargo, la mujer, enfadada, no daba brazo a torcer y juró vengarse de su primogénita y su expareja. Días después, Christy organizó una reunión familiar en su propia casa. Todos pensaban que sería para hablar sobre la discusión de los días anteriores, posiblemente en una actitud de arrepentimiento para arreglar las cosas dentro de la familia.
Sin embargo, Jason creyó que el encuentro sería para informar la noticia del divorcio formal a sus hijas, quienes aún no estaban enteradas. Se preparó para una jornada de nostalgia y de declaraciones, pues muchas cosas saldrían a la luz en la intensa reunión, pero no eran nada de lo que suponía, sino más bien una tertulia mucho más diabólica. Cuando la familia se reunió en casa, Christy pidió la palabra primero, preparándose para expresar sus incomodidades. Toda la familia había notado a su mamá comportarse de manera extraña, demasiado inquieta, ansiosa tal vez. Era el momento de manifestarlo, pero sorpresivamente la madre desenfundó la pistola de su abuelo, a quien tanto admiró en vida, y disparó directamente contra su hija casi a quemarropa. Taylor Sheets recibe el disparo sorprendida en presencia de toda su familia. Jason, desesperado, se lanzó sobre su hija Taylor para cubrirla con sus brazos y tratar de defenderla. Mientras tanto, Madison Sheets, hermana menor de la familia, tiene el tiempo de escapar, pero no lo hizo, prefiriendo correr hacia el teléfono para llamar a emergencias al 911. Mientras solicita la ayuda, recibe varios disparos por la espalda propiciados por su propia progenitora, desplegándose al suelo asesinada, mientras del otro lado de la línea solo se oían gritos y ruegos de una familia hacia su propia madre, pidiendo clemencia, pidiendo piedad a la psicótica verduga. Jason logra salir con su hija Taylor hasta la calle, alarmando a todo el vecindario con la ruidosa tragedia. Taylor Sheets logra volver a llamar al 911 y pedir ayuda mientras resiste su herida de bala, pero nuevamente su madre Christy dispara contra ella 2 ocasiones más por la espalda. Vecinos logran llamar a la policía. Un vecino declara a los agentes policíacos que escuchó a Jason Sheets gritar: "No hagas esto, son nuestras hijas". Luego, algunos disparos y al hombre correr calle abajo. Christy entró a casa nuevamente mientras su esposo y su hija herida escapaban, solo para recargar el arma de fuego, a ir tras ellos, continuando la pesadilla. La mujer disparó a su primogénita una vez más a la distancia, sin importar a la presencia de la policía que ya acordonaba el lugar para emboscarla. Rodeado de policías con su arma humeante, mira a los ojos de su aterrorizado marido, quien mantiene en brazos a su hija sangrando. Christy sonríe en la distancia a su ex esposo y le apunta con el arma cargada, dispuesta a acabar con él, pero es dada de baja antes de disparar, neutralizada en el acto por un oficial de policía, antes de asesinar también a su marido. Taylor Sheets fue trasladada en avión por emergencias a un hospital cercano, pero no logró sobrevivir a 3 impactos de bala. 3 miembros de la familia Sheets fueron asesinados a tiros. Taylor Sheets, graduada con honores de la universidad, maestra de preescolar y próxima esposa. Madison Sheets, a punto de graduarse de la escuela, emprendedora y creativa. Finalmente, Christy, desesperada por su dolor, asesinada por la policía. Jason Sheets quedó solo, sometido a la venganza de su esposa, quien sufrió por perder a sus seres más queridos, tal como pasó con él ese junio del 2016. Actualmente trata de reconstruir su vida con la ayuda de profesionales en salud mental.
Hace un día soleado y un clima amigable en un parque de la ciudad de Dallas en el condado de Texas en Estados Unidos de Norteamérica, por lo que la familia decide salir a dar un paseo por el parque. Los dos esposos y sus hijas pequeñas a quienes adoran comerán pizza, tal vez un helado y las verán jugar un rato en los columpios y rodaderos. Un plan familiar que genera un profundo deleite y que procuran mantener vivo por la mayor cantidad de tiempo, en medio del brutal temperamento del esposo. John Battaglia suele presumir de su carácter varonil y explosivo, mostrándose muy serio entre las personas hasta el punto de parecer enojado todo el tiempo. A veces es demasiado duro con las niñas y su esposa, a quienes les alza la voz muy fuerte sin importar si están o no con más personas. Es manipulador y autoritario. El problema en este terrible comportamiento es además que ha ido creciendo desde hace tiempo, lo que ha afectado sus relaciones sociales y familiares, pues el miedo ha crecido rápidamente hacia él e incluso sus cercanos temen que éste pase de las palabras a los hechos sin previo aviso. Luego de un momento de distracción por parte de la pareja que discute por una tontería, una de las niñas se pierde de vista, por lo que angustiados los padres italoamericanos empiezan a buscar por todo el lugar. La tensión aumenta entre la pareja, a la que devora el estrés como un bocadillo dulce, desquitándose mutuamente de su frustración entre comentarios de doble sentido y acusaciones entre ellos. La hermana de la niña perdida, al ver la discusión de sus padres, empieza a llorar, lo que los irrita aún más. Luego de un rato encuentran a la niña, que nunca estuvo desaparecida, solo jugando al esconderse entre los cimientos de un juego para niños, antes de ser encontrada por su hermana, que lloraba mientras discutían sus padres. Señalando el escondite de su hermana, el hombre empuja a su pareja y le alza la mano con intenciones de abofetearla por la situación. Sin embargo, se detiene y recapacita, ruborizándose por lo que estaba a punto de cometer. Su esposa, ofendida, agarra de la mano a las dos niñas y se dirigen al auto con celeridad, molestas por la actitud de su padre, a quien acusan de patán. El hombre regresa al auto con la mirada abajo. Al llegar a casa, tendrán una seria discusión, pues el amor nunca puede ser sinónimo de maltrato y las grandes familias no se pueden forjar en medio de la violencia. John David Battaglia Jr. nace el 2 de agosto de 1955 en una familia italiana de corte militar que vivía en una base de Alabama mientras su padre prestaba servicio militar hasta 1970. Se podría decir que de ahí fue forjando su talante y explosivo temperamento. Terminó sus estudios secundarios en Oregon, Dumont y New Jersey, ya que viajaba por todo el país durante su infancia y preadolescencia. Asistió a la Universidad de Fairleigh Dickinson, pero desistió de sus estudios en 1976 debido al consumo de sustancias ilegales, particularmente la que es de color verde y se arma en medio de un papelillo. Se unió a los Marines y se convirtió en sargento, donde adquirió su carácter autoritario y controlador. Luego los dejó para ser contador público y ganar mucho más dinero. Se mudó a la ciudad de Dallas y allí conocería a Mitchell LaBorde, con quien empieza a salir y relacionarse. Contraerían matrimonio en 1985. La pareja tuvo su primera hija un año después de la boda, la pequeña Christine, y en este momento la relación parecía tener un futuro prometedor. Sin embargo, con el tiempo, Battaglia empezaba a manifestar el monstruo manipulador y violento que llevaba dentro, golpeando a su esposa en varias ocasiones de rabia, por lo que finalmente se separaron en 1987. John David Battaglia se volvería a casar el 6 de abril de 1991 con su nueva novia, Mary Jane Pearl, quien vivía en Highland Park, en Dallas. La pareja de esposos tuvo dos hijas, Faith Battaglia, quien nació en 1992, y Liberty Mae Battaglia, que nació en 1995.
Juntas iban a la escuela primaria de John Bradfield en Highland Park, donde destacaban por su alegría y compañerismo. En enero de 1999, Mary Jean Pearl discutiría fuertemente con su esposo John David Battaglia, estando a punto de llegar a las manos y atacarse mutuamente, luego de arremeter contra su esposa con violencia verbal en la Navidad de ese mismo año, arruinándola por completo. La pareja se separaría empezando con el divorcio, intercalándose las visitas de los padres a sus hijas. David Battaglia visitaría a sus hijas luego de la separación. Sus intenciones solo eran ver a Faith y a Liberty, pero planeó una detallada venganza para el encuentro navideño. Como venganza de la separación, atacó a Mary Jane de manera física, sometiéndola a una fuerte paliza delante de sus hijas asustadas, en un serio caso de maltrato doméstico. Las pequeñas tenían tanto miedo que, impotentes, no podían hacer nada más que mirar, paralizadas, como lastimaban a su madre. Se declaró culpable de asalto a propiedad privada y agresiones personales, pero las autoridades consideraron lo ocurrido como un delito menor, por lo que recibió 2 años de libertad condicional desde su casa. La pareja se divorció legalmente en el año 2000. John David Battaglia, a pesar de ser violento y controlador, nunca había presentado ningún tipo de agresiones físicas contra sus hijas. Sí les había alzado la voz e incluso gritado en varias ocasiones, pero nunca hasta llegar al punto de golpearlas. Sus conocidos lo consideraban un padre amoroso, aunque un pésimo marido. El 2 de mayo del 2001, Mary Jane dejó a sus hijas con Battaglia en su apartamento antes de irse a disfrutar de una cena que había organizado. Al llegar al apartamento de su marido en Adam Hatch Lofts, en un vecindario de la Deep Ellum en la ciudad de Dallas, besó a sus hijas, a quienes abrazó con cariño y las entregó a su ex esposo, mostrando hacia él una actitud serena y seria, demasiado formal, incluso fastidiada de su presencia. El hombre simula indiferencia y saluda a sus hijas, luego despide a su ex esposa y le cierra la puerta en la cara. La mujer ofendida solo respira y se marcha, mientras enseña su dedo corazón a su marido, que mira por la ventana. Horas después, durante su cena, Mary Jane Pearl recibe una llamada telefónica. Contesta su aparato celular y habla por la bocina. Se trata de su ex esposo al otro lado de la línea. Este le dice: ¿quieres hablar con tus hijas? Con voz misteriosa: aquí están. Las niñas hablan a su madre desde el otro lado del teléfono. ¿Por qué quieres que papá vaya a la cárcel?, dicen las niñas a dúo, interrogando a su madre, chantajeadas por un padre cobarde que las manipula en su contra, aprovechándose de su infancia pueril. La mujer se ofende y le hace saber a su ex esposo la poca madurez y actitud repudiable que manifiesta, pero David Battaglia, ignorando sus quejas, solo le declama Feliz Navidad, perr, recordando sus problemas desde vísperas pasadas. Del otro lado de la línea, sus hijas claman con angustia: ¿por qué, padre? ¿Por qué? Se escuchan 2 disparos como truenos desde el otro lado del teléfono celular. Mary Jane Pearl, angustiada, cuelga la llamada e inmediatamente reporta a las autoridades policiales lo que parece suceder, quienes acuden al lugar. Mientras tanto, Battaglia, luego de poner un punto final a la vida de sus hijas, llama al domicilio de su ex esposa para dejar en la contestadora grabando el siguiente mensaje: hola chicas, solo quiero decirles lo valientes que fueron. Espero que estén descansando en un lugar mejor ahora. Ojalá no tuvieran nada que ver con su madre. Es malvada, viciosa y estúpida. Un frío mensaje que puso fin a un capítulo oscuro en el que 2 niñas inocentes pagaron los platos rotos de una relación fallida. Las autoridades desplegaron todo un operativo para peinar la zona, dando con el sospechoso en una tienda de tatuajes local, grabando con tinta en su piel para siempre:
2 rosas apuñaladas, tributo memorial a sus hijas muertas. Las autoridades no se conmovieron y trataron de arrestarlo, pero el hombre con entrenamiento militar como ex marino de los Estados Unidos dio una pelea intensa, golpeando a varios agentes policíacos que trataban de acercarse a él. Finalmente fue detenido por varios hombres, dejándole un ojo morado por la riña. 16 armas de fuego fueron confiscadas de su apartamento en Dallas. El juicio empezó el 22 de abril de 2001 en Dallas. Los miembros del jurado, luego de 20 minutos de deliberación, condenaron al padre criminal a la condena más alta, la pena capital por haber acabado con sus hijas. Por su parte, John David Battaglia fingió demencia durante su juicio debido a que no podía ser sentenciado a pena capital si demostraba algún tipo de déficit mental. El 31 de octubre de 2017 se firmó la sentencia de muerte de Battaglia formalmente, demostrando que el recluso fingía sus síntomas de demencia y que los crímenes acusados por el caso de sus hijas fueron planeados con anticipación y frialdad, lo que demostraba un uso consciente cuando realizó el delito. El 1 de febrero de 2018 a las 9:40 p.m., su vida tuvo un punto final a través de la inyección letal, sin mensajes de despedida o palabras de sus familiares cercanos. Espero que si alguno de los que vio este video es padre, nunca deje de apoyar a sus hijos o hijas. Ámalos con el más profundo sentimiento porque será nuestro bastón del mañana. Espero que entendamos que la familia es el núcleo más poderoso en cualquier sociedad civilizada y por eso debemos cuidarnos entre nosotros para construir un mejor mañana, un mañana en paz y armonía. Si conoces más información sobre el caso, no olvides ayudarme a completarlos escribiendo allí abajo en la caja de comentarios para darnos a todos más información. Tampoco olvides la pregunta del día: ¿crees en la venganza como justicia? Hasta aquí va el video de hoy, leyenda. Si te gustó, déjame saber con un misterioso like y un cósmico comentario. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales para que tú y yo estemos aún más en contacto. Estoy subiendo contenido muy interesante a mi página de Facebook, que solo verás allí en mi página de Facebook. Así que te invito a que vayas a seguirme, solo debes buscarme como Tess Misterios y listo. También subo datos curiosos de misterio a mi Instagram, en donde aparezco como Soy Tess Misterios. Búscame y sígueme para recibir información de calidad todos los días, porque siempre hay algo nuevo que aprender y yo desde mi humildad quiero enseñarte. Si quieres hacer una pequeña donación para la producción de Tess Misterios, puedes hacerlo con el botón de super gracias que se ubica allí abajo, justo al lado del botón compartir, o también lo puedes hacer vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte en un próximo vídeo. Ahora sí, sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, que las dudas te acompañen. Recuerda que misterios somos y que tú y yo nos vemos en el camino.